les voy a pedir pues su comprensión, ¿verdad? Ahorita por lo del internet que ha estado fallando y pues nos vimos en la necesidad de trabajar desde los datos del celular, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esto, hermanitos. Les decía yo, vamos a aprender solamente tres técnicas. En total son cinco los que se me fue enseñado, porque los otros necesitaríamos nosotros de hacerlo de manera presencial, porque es un trabajo guiado, ¿verdad? Entonces, pero estos tres los podemos compartir desde esta plataforma. Asimismo, decirles a ustedes, hermanitos, que, que el trabajo del día de hoy culminamos con esta introducción. Estamos diseñando y también estamos platicando con el abuelito. Este es uno de los McQuilting, él, de los que trabajan esta parte, ¿no? Entonces a mí ya se me había compartido algunas cosas, pero no está completo. Estoy pretendiendo de que posiblemente en diciembre, si se me da la oportunidad, el día de hoy tendremos reunión con él, específicamente con él es el coordinador y con el abuelo Topiltzin. De hecho, hoy se va a hacer una ceremonia de iniciación, pero pues a mí se me va a atender a lo mejor antes porque yo no puedo estar ahí. Es muy de ellos, porque no pertenezco a los McQuilting, pero me piden que yo esté con ellos en un momento dado para que yo pueda, para que yo pueda acceder a esas prácticas. Me parece que se me va a pedir una cuota económica y también una cuota eh, en especie que les estaríamos dando a los abuelitos para poder seguir aprendiendo. Ahora sí quiero darles el Buenas primer noches, maestro. círculo. Sí, hermanito, bienvenido, buenas noches. Entonces, el primer círculo, ¿verdad? De trabajo energético nahuali. Esta práctica lo vamos a tener que realizar en 3 meses. Al inicio necesitaríamos reunirnos los que pudiéramos de manera presencial y al final terminamos de manera presencial los que pudiéramos, ¿verdad? Ya que hay cosas que sí son necesarias de práctica. Pero bueno, entonces es como la planeación de un segundo momento, ¿verdad? Un segundo momento de las prácticas que tendríamos que realizar nosotros en continuidad de este trabajo. Es necesario repetirles a ustedes, y disculpen mi insistencia, es necesario que nosotros los practiquemos todos estos ejercicios porque son básicos, ¿verdad? Son básicos para que nosotros podamos trabajarlos para poder entender las siguientes prácticas, ¿verdad? Que de una u otra forma vamos a realizar, ¿sí? Vamos a manejar mucho la energía, una energía contenedora, que son tres, que nosotros le llamamos Teo, Teo, con, con Xochponilistli, que son tres como ollas contenedoras de energía. La primera es la parte sexual, la segunda, la cajita torácica, la parte emocional que está conectado a nuestros órganos, y la tercera es el pensamiento, Tlamatilisti. Vamos a subir esa energía hacia acá, hacia arriba y elevarlo. De la misma forma, la mente, emociones y la parte sexual que nosotros pudiéramos trabajarlo
con ello concretar el manejo energético, ¿verdad? Son tres. Si se dan cuenta, son tres. Y esto está presente en la mayoría, hermanitos, de las cosas que nosotros podemos encontrar en la vida náhuatl, ¿no? Son tres, tres patitas del Popochcomil, tres puntos energéticos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues bien, hermanitos, ya que estamos la mayoría, vamos a trabajar el día de hoy a las 12:45 de la mañana, de la medianoche, iniciamos con una veintena muy hermosa. Se llama Tlaxochimac, ¿verdad? Tlaxochimac, que como traducción literal decimos, cuando se dan las flores, o sea, cuando empiezan a florear las flores. Para los hermanitos que nos acompañaron recientemente, la semana pasada, estuvimos revisando, estuvimos revisando que ya hay flor de pericón. Inclusive trabajamos con flor de pericón, ¿verdad? Para nuestras ceremonias. Las flores en cempasúchil, hace ratito en la mañana yo les enviaba unas florecitas que los sembramos calculando utilizarlo para este tlaxochimac, ¿verdad? Un poquito difícil de que florezcan, sí. Como llueve mucho y al llover mucho, las plantitas se van muy rápido, como que no hay ningún control. Entonces, en esta veintena que hoy iniciamos, Chiknawi, Chiknawi Zipacli, 9 cocodrilo. ¿Se acuerdan de los tres? De los tres números sagrados, que es Yeyi, la creación, ¿verdad? Decíamos, energía masculina, energía femenina, crean a una energía nueva, ¿verdad? Que justamente podemos decir, podemos crear a un nuevo ser vivo, una mujer y un hombre, pero, pero también podemos crear dentro de nosotros a una nueva energía. Nosotros creamos a una nueva energía y nos conectamos con esa energía. ¿Saben cuál es? En una de las pinturas que encontramos en Ostotitlán, en la comunidad de Acatlán, justamente el personaje de él emana un jaguar. Por ahí él era un hermanito, creo que el hermanito José, compartía una pluma y ahí estaba dibujado el Zacatecolotl, ¿eh? La creación de un nuevo ser. ¿Eh? Entonces, todo es crear energía, energéticamente conectarnos con nuestro animalito de poder. ¿Eh? En esa cueva te encontramos a Tlacatecolotl, al hombre tecolote, al hombre que puede crear una energía vibrante. ¿Mm? Bien, entonces, todo esto está conectado con lo que les estoy diciendo. En esta veintena, decíamos, el 3 es crear. 6, vibrar. ¿Qué es vibrar? Que en náhuatl le llamamos yol tetecuinilistli. El vibrar en esta vida terrenal y en el Mictlán. ¿Qué quiere decir vibrar? Cambiar de frecuencia, cambiar de conexión, ¿sí? Está súper interesante si nosotros lo enfocamos realmente a lo que necesitamos vibrar. Para ello, en esta veintena, yo les pido a ustedes que hagamos lo siguiente. Yo sé que tenemos muchos trabajos, claro que sí, pero miren,
Estamos escribiendo, hermanitos, estamos gestionando a un nahual. ¿Cuál? Con las frases. Las frases que yo les comparto en la mañana, que sin importar donde yo esté, estoy haciendo el máximo de los esfuerzos para compartirle esa palabra sagrada en el grupo de WhatsApp. Mi intención es que nos familiaricemos, nos conectemos con, con el lenguaje florido, el lenguaje florido del, del Nahui. ¿Se acuerdan del Nahual? Nahui. Decíamos, ensoñación, acecho, observación, geometría y palabra florida. ¿Geometría qué es? Los ejercicios, conexión con el universo, posiciones que hacemos nosotros. ¿Se acuerdan que esto es geometría? Cuando cortamos con tecla, ¿no? Y este ejercicio necesitamos nosotros, pues hacerlo de manera presencial, ¿no? Por si, por los que puedan, para el día 7 de septiembre estaremos en Huitzilin y Payeyecat. Ya les mandaremos la invitación para que nos acompañen. Vamos a hacer este tipo de ejercicio. Los hermanitos que estuvimos juntos, ahora en Chilapa, pues sí, aprendimos de muchos ejercicios con el hermanito Moisés, la hermanita Yeheka Chalchu Yeheka Coat, el hermanito Matlacli Wanye Yehekat, el hermanito Matlacli Squintly, la hermanita que Semasatl, ¿no? Que no se integró, la hermanita Guadalupe. Pero bueno, entonces, la intención que esto acá hagamos los ejercicios. Entonces, el trabajo que ustedes ven la imagen, tenemos a un colibrí con una flor, ¿verdad? ¿Tiene mucha correlación? Por supuesto que sí. El colibrí necesita alimentarse de las flores, del néctar de las flores. Hasta este momento, nosotros tenemos que hacer esta reflexión. ¿Qué hemos logrado nosotros? La veintena se llama Tlaxochimaco, cuando se dan las flores, que inicia el día de hoy, el 19 de agosto, y termina el 7 de septiembre. ¿Curioso? Sí. El 7 de septiembre nos reuniremos para platicar qué hemos hecho en todos estos cursos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos obtenido de estas flores, de estos cursos? La próxima semana ya iniciamos con el curso de Tonalpoali. En esta semana, el día viernes, iniciamos con la lectura de los Amosh, el acecho de los Amosh. ¿Eh? Bien. En esta veintena se llama también, se celebra Mikail Huitontli, de Mikailwit, la ceremonia a los muertos de niños pequeños. ¿Sí? Es la fiesta de los muertos pequeños. Así como se festeja la vida, se recordaba la muerte. ¿Sí? Claro, eso en la antigüedad, pero actualmente todavía, claro que sí, hermanito. En esta veintena hagamos esa conciencia. Todos los días estamos muriendo. Y no lo digo yo, está en el Amosh, donde están las tres cenas. De espalda, de frente está Yeyekat y atrás está Miquisle, la muerte. ¿No? Todos los días que va avanzando nuestra vida, vamos muriendo poco a poquito. Para ello, a todo esto no quiere decir que nosotros nos pongamos muy tristes, que es que ya estamos muriendo, no. Nos invita a reflexionar
a que como niños nosotros, con la mentalidad del niño, podamos vivir plenamente en armonía, primero con nosotros, ¿verdad? Entonces, dice, es cuando se recordaba a los niños muertos repartiendo los 20 días según la forma en que había muerto. Por ejemplo, si fue por enfermedad, por accidente, o ahogados en los ríos o en los lagos, en los estanques o en los apantles. Apantles son los canales de agua. Las ofrendas eran preparadas en vigilia toda la noche colocando los objetos más apreciados por los niños, como eran los juguetes, los dulces que más les gustaron en vida y en sus atuendos preferidos. Para los familiares y amigos, las mujeres hacían tamales y mataban aves de corral y perrillos. Y todo lo demás era menester para el día siguiente. Toda esa noche sin dormir se ocupaban en pareja estas cosas. Sí. Es una de las ceremonias que debemos de entenderlo de una forma más consciente, hermanito. Sí, debemos de Sebastián, entender que poco a poco nosotros estamos en esa sesión, en lograr precisamente florecer desde este trabajo, desde esta muerte que vamos viviendo, ¿no? Porque si no dejamos morir a ese ser, ¿verdad? Tenemos que trabajarlo de esa manera. ¿Qué ofrendas podemos poner en casa? Alguna ofrenda de alguno de nuestros niños que haya fallecido. Dos, tenemos que ofrendarle a nuestro niño, de nosotros, a ese niño que a veces se ha portado inconsciente, ¿verdad? Pero que tenemos que tenerlo presente para que pueda trabajar con nosotros. Es una ceremonia muy hermosa esta veintena. Ese es uno. Son dos actividades que podemos hacer en la veintena, de aquí hasta el hola, 7 de buenas noches, ¿cómo te septiembre, fue? que nos reuniríamos nosotros, Sí. que nos reuniríamos nosotros en el Calpulli, Huitzilin y Pañejica. Terminando la veintena de Xocotluetzi, lo vamos a hacer en otro lugar. Pues tendremos que irnos visitando en esos lugares. Sí, hermanito Martínez, lo escuchamos. Buenas noches, Sebastián, y buenas noches a todos mis hermanitos. Pues nada más para comentar, pues que en la parte de las ciudades, estas tradiciones, yo recuerdo que en estas fechas, niño, pues nos mandaban al templo a las 6 y se ofrecían pues a la pero también se realiza en las parcelas, pero significado ahorita que usted está dando, pasando toda esta parte de conocimiento pues que se ha yendo. La pregunta también sería ahí cómo ir este volviendo a retomar estas ofrendas que tenemos que hacer aquí en la ciudad. ¿Qué recomendaría? Bueno, es una de las actividades que les estaba yo explicando. En su altar de ustedes, poner, uno, una ofrenda. ¿Qué? Alguna flor que tengan ustedes, vela, que sería la luz para su caminar de nuestros niños, y pues un poco de miel. Dos, hacer conciencia. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta este momento? En ese caminar, en ese sendero. ¿Cómo, cómo cada uno de nosotros hemos aprendido
de todas estas experiencias en la vida. Ya que el regente, el que empodera, es Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, la fuerza de voluntad. Sí o sí, en esta veintena nosotros necesitamos empoderar la fuerza de voluntad. ¿Sí? ¿Para qué? Para tomar conciencia de lo que nosotros podemos lograr en este camino. ¿Sí? Y pues sobre todo, ¿no? Reencontrarnos con nuestro niño interior que a veces se nos ha olvidado. Al mismo tiempo, además de esta fiesta, o sea, a los niños, se celebra el ofrecimiento de flores al sol. ¿Ah? Ahorita ya empiezan las flores en el campo. Vamos a seleccionar flores, ¿sí? Dice que es realmente el motivo de esta veintena, ¿sí? Vamos a ofrecerle flores al sol. ¿Se acuerdan? La clase pasada decíamos que en esta jícara celeste, al amanecer, es Xiuquexalhuitzili. El solecito es su colibrí azul turquesa. Cuando viene saliendo también es Piltzitecutli. El colibrí azul turquesa cuando ilumina el cielo ya amaneció, ya se aclaró. Ahora, ya cuando viene ya saliendo, le vamos a llamar Quetzalhuitzilin, colibrí hermoso. Le vamos a ofrendar flores. Sí, acuérdense en metáfora también. Tomamos nuestro atadito de flores y le ofrendamos al abuelo Tonatiuh. Bueno, eso es muy literal, pero acuérdense la palabra, honrar al abuelo Tonatiuh, darle una plegaria, platicarle, agradecerle por todo lo que nos da y lo que no nos da. Pedirle 4 cosas básicas. Tlamatilistli, sabiduría. Ixpetlanilistli, conexión con nosotros mismos, con los demás, pero sobre todo con mi clan. 3, tlacayopatilistli, cambio de piel, cambio de mentalidad, cambio de acción. Y 4, yolchicahualistli, fuerza de voluntad espiritual integral. 4 cosas que podemos pedirle. Y después, comprometernos, trabajar sobre ello. ¿Podemos armar una plegaria sobre eso? Sí. Agradecerle al abuelito eso. O también lo podemos hacer con nuestras propias palabras, ¿verdad? 2 días antes de la fiesta, la gente iba a los campos y maizales a buscar flores de muchas variedades para hacer guirnaldas con sogas con las cuales adornaban los patios de las casas y los patios ceremoniales. Bueno, pues, ¿qué dice el hermanito? ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Pues posiblemente en la ciudad, pues ya no podemos, ¿verdad? Hacerlo. Se ha perdido todo este conocimiento. Sí, hermanitos, se ha perdido. Hasta en los pueblitos, las comunidades rurales se ha perdido. Solo algunos abuelos lo hacen. ¿Qué podemos hacer? Hagamos un collarcito de flores. Pongámoslo en nuestro altarcito. Este collarcito de flores, hagamos, si es de cempasúchil, 20 flores, ¿verdad? Lo ponemos en nuestro altar donde sea visible. Esto nos va a recordar que nuestra misión como ser humano es florecer. ¿Y por qué les digo esto, hermanitos? No es coincidencia que el día de hoy es
el ejercicio de Xochitl, de florecer. Y esto es parte de florecer, parte de autorreconocerme, la gran, la gran cualidad que tenemos. ¿Cómo? Como seres llenos de esencia hermosa, de esencia perfumada, a través de nuestro actuar, a través de nuestro vivir, a través de disfrutar la vida, ¿verdad? A veces creemos de que si yo me convierto en alguien más consciente es que debo de estar bien serio, acá, sin reírme. No, es reírte, disfrutar, vibrar con los demás, que sientan tu energía, que emanemos energía. ¿Y cómo lo podemos lograr? Haciendo, usando esto, las manos, la mente, el corazón, el estómago. ¿Se acuerda de los ejercicios activándolo? Y nuestra empatía, ¿sí? Se formaba una imagen de Huitzilopochtli, de zoal y pasta de guausli, de amaranto, endulzada con miel de maguey, coloreado con tintes vegetales donde predominaba el azul. La figura quedaba muy adornada con flores y a sus pies se colocaban los diversos manjares hechos especialmente para este festival, y entre ellos se colocaba el copali y más ramos floridos. Hermanitos, en verdad. No es idolatría, no es fanatismo, es autorreconocerte que eres ese colibrí. Que cada uno de nosotros, permíteme, que cada uno de los 26 que estamos aquí, somos ese colibrí. Sí, ese colibrí hermoso. Somos Huitzilopochtli. También se le llama Telpochtli. ¿Qué es Telpochtli? Eternamente joven, sin importar nuestra edad, ¿eh? Sin importar nuestra edad. Podemos vivir eternamente. Telpochtli, joven, sagrado. Sí. ¿Cómo? Con ejercicios que activen nuestro cuerpo, nuestras células, nuestro tonal chimali, nuestro aura, ¿verdad? Enriqueciendo, empoderando y purificando este ADN que lo representa en Malinali. ¿Se acuerdan cuando vimos Malinali? Es un cambio de ADN. Nuestros abuelos lo saben, que mantener nuestra energía física es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando nuestro cuerpo lo liberamos de todo el estrés, por ahí les mandaba en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? En nuestra espaldita vamos cargando con esos corajes, con ese estrés, con esa desesperación, con ese dolor, ¿verdad? ¿Y cómo se despega todo eso? Para los que estamos ya practicando, los que estamos ya practicando levantar el tonal, ¿verdad? Los que levantamos el tonal, nosotros hemos estado vibrando, cuando tocamos el tecocolia aquí en su pechito, lo vamos escaneando. Este es el náhuatl, perdón, ese es el tonal, ese es el náhuatl, la espalda. ¿Cómo con el Poposhkomit podemos ir leyendo el humito? Por eso les decía, es muy importante hacerlo de manera presencial, ¿no? Pero esperemos reunirnos algún día, los que no puedan. Pero les decía yo, es leer eso. Todo esto a qué nos lleva? A sanar nuestro cuerpo, a, a cuidar nuestro cuerpo, a alimentarlo, pero también dejarlo que disfrute nuestro cuerpo.
Hay momentos que se nos antoja comer, pues hay que comer, ¿verdad? Y bueno, entonces todo esto tenemos que adornarlo de flores nuestro cuerpo, dice aquí, ¿verdad? En esta veintena. ¿Y cómo voy a adornar mi cuerpo? Una de las claves, uno de los que, mm, ¿cómo les puedo decir? Las bases, una de las bases de un nahual es la palabra florida. Y creemos que la palabra florida siempre le tenemos que darle a alguien. Mentira. Primero, y les decía yo, no es idolatría, no es narcisismo, es amarte a ti mismo. Primero yo. Si yo sé cómo amarme a mí mismo, podré amar al otro, a la otra persona, ¿verdad? Pero a veces creemos que la otra persona nos ame y si la otra persona tampoco sabe cómo amar, ah, es que yo me casé para que me hagan feliz. Óyeme, ¿no? Te juntas en unión, primero tienes que amar para poder amar a la otra persona. Pero bueno, eso lo veremos también en Amarre de Tilma. Les decía yo, hermanito, el trabajo es muy hermoso. Y esto de la palabra Florida, no lo digo yo, hermano, no lo digo yo. Está en el Amosh, ¿verdad? Aquí miren, si ustedes pueden apreciarlo, este personaje que es Tezcatlipoca, vean qué es lo que emana de su boca. Es una flor. Y esta flor está conectado con quién. Vean, Kiawit va adelante, la lluvia. Entonces, como está adelante la lluvia, dice, ve fertilizando, ve refrescando, ve dando vida con tu palabra florida. Esta palabra florida te va a hacer conectar con Tlahuizcalpantecutl, ¿sí? Estos 2 días que estuvimos, 2, 3 días en la noche con el hermanito José, salimos a contemplar Tlahuizcalpantecutl, a platicar con él, a disfrutar de su presencia, de su luz, de su conocimiento. Eso es fertilizar nuestra vida, ¿verdad? Hay un ejercicio que cuando trabajemos con Solo, vamos a activar todo nuestro cuerpo en el siguiente curso. Truena nuestra mandíbula, la posición, por ahí les compartí también en el grupo, ¿verdad? ¿Cómo movemos lo primero que se activa para nuestra transformación física? Claro, si ustedes quieren seguir este camino del nahualismo, son las mandíbulas. Se tienen que deformar, pero para que se deformen, tenemos que empezar a enseñarle a mover. ¿Y yo me lo inventé? No, vean, ¿dónde está Oli? Miren, ¿ya vieron dónde está Oli? ¿Eh? Dice, ¿y quién es su regente de Oli? Solo el que cambia de forma. ¿Mm? Entonces, para que generemos esta palabra florida, necesitamos mover la mandíbula. ¿Entienden? Oli. Y este generar la palabra, como lo dice Oli, va a depender de cada uno de nosotros como lo querramos generar. Vamos a utilizar nuestros dedos. Fuego, aire, nahual, tonal, tierra y agua. Y chequen, por ahí les pongo un ejercicio de las manos. ¿Sí? Unimos
fuego, agua y tierra. Y el aire, hacemos el ejercicio para elevar nuestra, nuestra energía. Es el movimiento que generamos. ¿Por qué tierra? ¿Por qué? Porque estamos en la tierra. Conéctate con la tierra y elévate con el aire. Este somos nosotros. Elévate con el aire hacia arriba. Sí. Pero ¿con qué me voy a conectar? Con Tlahuizcalpanteco. Hoy en la mañana estaba muy presente Nana Mesli, Tlahuizcalpantecutli, pero hay una nueva estrella que está cerca que van caminando juntos con Júpiter. ¿Eh? ¿Por qué no se menciona mucho? Ojo, ¿por qué no se menciona mucho el Júpiter en los, en los libros, en el conocimiento? ¿Sabían? ¿Sabían que cuando Júpiter y Venus se alinean, Júpiter se utiliza más para el trabajo nahuálico? ¿Sí? ¿Y dónde lo llegamos a encontrar? ¿A dónde lo llegamos a encontrar? Espérenme aquí. Aquí está, miren, en Xochitl. Miren, uno, dos, tres. Son tres estrellas hermosas que los encontramos en el cielo, en el Ilhuical, en el Cuauhxicali, Luna, Tlahuizcalpantecutli y Júpiter. ¿Tiene su trabajo Júpiter con nosotros? Sí, los que practicamos el nahualismo. Ella es y él es, que está en dual él, el guardián de la sabiduría ancestral, sin olvidar las Pléyades. Pero Tlahuizcalpantecutli, que es la estrella de la aurora, nosotros lo consideramos como la estrella del Tetzahualistli. ¿Qué es el Tetzahualistli? Del presagio. Un presagio, no todo es malo, es bueno. ¿Sí? Debemos de entender el ciclo de Venus, su ciclicidad, que nos trae abundancia, pero nos trae una etapa de escasez. ¿Y eso es malo? Claro que no, hermanitos. Nos enseña justamente que no se puede vivir en estar estancado, estamos en constante movimiento. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con Xochitl. Qué hermosa, qué hermoso que terminemos el día de hoy con Xochitl. Y en la veintena, cuando florean las flores, o cuando se dan las flores, ¿verdad? Posiblemente eh, quisiera entender que la gran mayoría de ustedes hicieron las prácticas náhuatl. Se hicieron esos ejercicios que se les fue indicando en cada una de las clases, ¿verdad? En estas clases nos llevan justamente a conformar, a empoderar nuestro Tezcatlipoca. ¿Qué es Tezcatlipoca? ¿Por qué se habla de mucho Tezcatlipoca? Es la misma conciencia, es el mismo reencuentro conmigo mismo. Platicábamos con el hermanito José. El ejercicio de inclinar un poquito nuestras rodillitas y hacer esto es crear tu Ishli y Yolo, una identidad, un rostro y un corazón. Tu columna debe de estar muy rígido
y tus rodillitas deben de estar dobladitos para que puedas empezar a buscar tu verdadera identidad. Con eso nos lleva realmente a trabajar nuestro cuerpo, nuestro Tezcatlipoca. Tezcat es espejo, poca, el humo, chli, fuego. Entonces, nos habla en este sendero de, permíteme silenciar a algunos hermanitos su micrófono para no distraernos. En este precisamente es quitar ese humo. ¿Y cómo vamos a quitar ese humo, hermanitos? ¿Cómo? Haciendo los ejercicios. Pero maestro, es que me van a ver, es que quítate de ese pensamiento del qué dirán. Maestro, pero si me conecto y ya no puedo salir de ese plano, me dice el sacerdote que yo no practique esto porque es cosa del diablo y esto no es bueno. Tienes que desconectarte de eso, ¿no? Es que no me da tiempo, tengo que ir a trabajar, regreso cansada, regreso cansado. No te dijimos, no les dijimos a ustedes que es fácil, no. Todos estos ejercicios que con el día de hoy completamos 20, realmente tenemos que entenderlos, que nos ayudarán a entender y a comprender el camino de las prácticas nahuálicas, que algunos le llaman, se me fue el nombre, lo que maneja Castaneda, se me fue el nombre, ¿no? Que son ejercicios, es una toma de conciencia. Integridad. Eso cama tenegnesia, ajá, la tensegridad, ¿no? Los ejercicios de tensegridad, todo eso, el acecho, sí son muy hermosos. ¿Por qué? Porque activamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo esto nos va haciendo cuestionar, decimos, oye, si no se me había ocurrido hacer este ejercicio, ahora el maestro me está poniendo que haga este ejercicio de conectarme con este rectángulo, con el sol, o con este rombo, o sentarme de una forma, o mover mis manos, generar la energía. Hermanitos, todo esto nos lleva a generar ese cambio en nuestra mente. ¿No? ¿Se acuerdan del venadito? ¿No? Decíamos, luego activamos nuestra cabecita. ¿Se acuerdan del venadito? O de la agüita que decíamos, mira, del agua nos amarramos un mecatito en mero nuestro ombligo y ponemos aquí en la boca de Isle, el mecatito es el mejor conductor de energía de Isle. Y nos acostamos, hacemos una remembranza, hacemos algunos le llaman la recapitulación, ¿no? De cómo lo que me ha ido pasando en el transcurso de este camino, pues, cómo reconectarme conmigo mismo. O sea, todos estos ejercicios, hermanitos, tenemos que empezar y llevarlo a la práctica. El uso de nuestras manos, el de entender de envío amor, esperanza, ¿no? El de acechar de los celotipos, el de volar alto como el águila, vaya, ¿no? Todo esto nos tiene que llevar a entender lo que nos dice Xochitl aquí, miren, lo que nos dice la flor, aquí está, miren la flor, ¿no? ¿Qué son?
Vea, esta, esta flor tiene color jade, color amarillo. ¿Qué simboliza el color jade? El fluir. El color amarillo, el conocimiento. Y hacia la inversa, aquí tiene el conocimiento y aquí abajo tiene el color jade. ¿Ah? ¿Qué significa? Que tanto en el nahual y en el tonal debemos de fluir con el conocimiento, ¿verdad? Empoderando estos tres energías que viven en nosotros. La parte sexual, la parte emocional y la parte intelectual. ¿Eh? En la parte sexual vamos a llamarle Yolchicahualist. ¿Qué es Yolchicahualist? La fuerza de voluntad. Porque hay que tener una fuerza de voluntad para poder controlar esta sexualidad, empoderarlo. Y el otro que nosotros le vamos a llamar tlacapatilistli, tlacayopatilistli, nuestros órganos. Es por ello que en algún ejercicio yo les daba este ejercicio, mire, le daba vuelta. ¿Se acuerdan? Les decíamos esto. Se siente como nuestra columna vibra. ¿Para qué? ¿Y esto para qué nos enseñó el maestro? O cuando les decía, activen acá. Bueno, es que es activar toda esta energía. Ahí está Xochitl. Por eso tiene los tres, miren. El color de abajo es color jade. La ruedita, vean, de abajo. Porque es fluir. El de medio es de color rojo, el corazón. Arriba también está el color jade. Fluir esta energía en estos tres contenedores que tenemos. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Gracias, Sebastián, y perdón mi interrupciones, no, pero no tomar mucho de su tiempo. Nada más para compartirle, yo en realidad con estos ejercicios que nos ha estado enseñando, pues yo entré a partir de la clase número 15, pero he estado poniendo en práctica 4 ejercicios, por lo menos con los que he sentido conexión con ellos. Y pues a lo mejor no tengo un orden en hacerlos y en los horarios pues tampoco, todavía no. Pero, por ejemplo, en las mañanas cuando me levanto, pues hago unos. Cuando regreso del trabajo, pues vengo Sí, cansado. hermanito. Venía cansado y empecé a hacer los ejercicios y créanme que empecé a sentir más vitalidad en mi cuerpo. En ocasiones me toca trabajar de noche, entonces los hago de noche y pues no me vence tan fácilmente el cansancio. Llego en las mañanas y dice mi esposa, bueno, ¿y ahora qué traes? ¿Ahora por qué no duermes? Entonces me ha pasado de que con 4 horas que duerma, pues ya mi cuerpo descansó. ¿Qué más he experimentado? Pues yo casi no soñaba, la verdad, o nunca me acordaba de los sueños. Empiezo a recordar mis sueños, me levanto, si tengo que ir en el transcurso de la noche al baño y regreso y vuelvo a seguir con el mismo sueño. Entonces, yo he estado viendo resultados. Y pues eso a mí me motiva a seguirlos haciendo, aparte que el empoderamiento de mi energía. eh, en ocasiones, si estoy en la noche que se me va el sueño, pues empiezo a hacer los ejercicios y como pues no prendo la luz para no molestar a mi esposa, pero siento cómo la energía corre en mi cuerpo y si jalo la camisa, se me pega y se escucha el chasquido de la energía. Entonces, pues yo he estado experimentando estas cosas en poquito tiempo. Y la verdad sí quiero aprenderme los demás que me faltan. Ya pedí a un amigo en México que me consiguiera el TECPAS de Pedernal o de Obsidiana, también para empezar a trabajar con mi pulserita. Le encargué a un amigo a ver si me puede traer una cuentita de jade. Si no lo hago con jade, ¿lo puedo utilizar otra cosa? También esa es una de las preguntas.
Y he estado empezando a armar pues no sé cómo se le pueda decir, pero todo lo que se requiere para empezar a trabajar con las prácticas. A mí este conocimiento pues me ha abrido muchas puertas. Yo esperaría que a los demás también, que lo experimentemos, que lo hagamos, porque va a ser de la manera en que vamos a poder experimentar y saber si en realidad que estos ejercicios pues son benéficos para uno mismo, ¿no? No para los demás, sino primero para uno mismo. Mi familia me ve a veces que me voy aquí la parte de atrás porque yo vivo en un edificio, en un fraccionamiento. Dice, oye papi, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo esto. ¿Lo puedo hacer? Sí, vénganse. Y como y los vecinos pues lo ven desde arriba. Y ya cuando me encuentran, ya me preguntan, dice, oiga, vecino, ¿qué estaba haciendo? Y luego pongo mi sahumador. Y ya una vecina me dice, ya empezó a hacer brujerías, vecino. ¿Cómo nos llevamos? Le digo, no, pues estoy haciendo mi trabajito. Oiga, ¿y algún día podemos hacer algo? Sí, con gusto. Pero yo lo que estoy observando que es, esta energía no nada más es para mí, sino que las demás lo sienten. Yo en su humilde casa, pues, han cambiado muchas cosas. He notado, pues, que el ambiente, entiendo, un momento tenso, pues, está cambiando. No sé, a lo mejor sea mi percepción nada más, pero parece ser que los demás lo están sintiendo. Pues, hasta aquí ahorita para no alargarme, y sí he tenido más experiencias en realidad. Gracias, Sebastián, y le agradezco que, pues, haya encontrado yo este caminar, este andar de mi interior, porque yo así lo veo, pues. Este es un andar, de mi trabajo personal. Qué bueno que me está guiando, pero lo importante es el trabajar de uno mismo. Nadie más, me va a enseñar más de que yo mismo con la guía de usted y con lo que yo voy experimentando. Y gracias. Sí, hermanito, muchísimas gracias por su compartir. Realmente, estos ejercicios, también una de las intenciones es limpiarnos de esa contaminación intelectual, emocional, vibracional, energética. Pero una de las intenciones que les decía, mantenernos como telpochli. Los abuelos le llaman, le agregan, telpochli pili quetzalcoatl. ¿Qué es telpochli? Ponerle de 18, de 15 a los 35 años, está rebosante, ¿no? A ver, está rebosante de energía, ¿no? Hace esto, hace lo otro. Sí, porque su cuerpo lo genera, ¿no? Pero después de los 40 en adelante ya sientes un poquitito el bajón de energía. Entonces, estos ejercicios, la intención es tener esa energía para poder trabajar armoniosamente, pero sobre todo generar ese tonalchimali. ¿Qué es tonalchimali? El aura. Y esta aura se convierte como esa energía de atracción. O sea, me ven feliz y empiezo a generar toda esta vibración, porque es vibración, hermanito. Nosotros vibramos. Por eso les decía, vibremos y caminemos en las trecenas. Voy a empezar a vibrar. Yo quisiera que le pusiéramos un poquito de atención en los tonales que lo comparte el hermanito Mazatlán Yeyeyec. Leerlos. ¿Qué corresponde el día de hoy? ¿Qué día? ¿Qué señor del día? ¿Qué señor de la noche? Y podamos vibrarlo. Cuando empezamos a vibrar, la gente lo siente, lo percibe. Inclusive, hermanitos, con el dedo. Si nosotros empezamos a generar energía con el dedo, una palabra que yo les compartí, teopishkalis. ¿Qué es teopishkalis?
piscar, cosechar, recolectar energía. Nosotros lo hicimos. Los que fuimos al Tecuanilhuitla, a la Tecuanada en Chilapa, les decía a los hermanitos, nosotros no vamos por espectáculo. Y muchos fueron por eso, muchos abuelitos. Pues ahí no te reconocen, te ponen tu máscara. Empieza la euforia, la emoción que se genera, ¿sabes? Empiezan a generar energía. Entonces, cuando hacemos esto, colectamos la energía y discretamente lo resguardamos por acá, ¿no? Nuestros riñones también filtran energía. Nuestro estómago también procesa energía. Por eso empezamos a colectar, ¿sí? Cuando vas a ese tipo de eventos, se colecta energía. A eso se le llama tecuani, el que devora energía. ¿Mm? Para los abuelitos que saben, y principalmente que vienen de los pueblitos alrededor, que sí lo saben, ¿no? Vas y colectas energía. Esa energía lo vas a utilizar en ceremonias. En algunas ceremonias, como dice el hermanito Martínez, eh, pues yo trabajé de noche y me siento todavía con mucha energía. Sí, porque tú lo generas, pero también puedes colectar. Y esto no es nuevo, es un secreto a voces. En los conciertos, en los partidos de fútbol, se genera una energía. Pero ojo, debes de saber seleccionar qué energía, porque también hay energía no tan vibrante, no tan hermosa. Por ello, debes de saber observar, acechar. Esa energía sí viene para acá y lo proceso, ¿no? Justamente es el trabajo nahuálico, hermanito. Que hay que mantener esa energía, hay que generar energía, pero sobre todo, eso, esa energía vibrante, ese magnetismo que tú generas a los demás, ¿no? Pero bueno, entonces, el trabajo que nos toca, Nahualtequillos y Xochiquetzali, trabajo nahual con la flor y lo hermoso de la naturaleza, Tlahuizcalpantecutli, el señor de la hora, que ya les explicaba, ¿no? Nos habla de eso. Cómo de esta manera conectarnos con Tlahuizcalpantecutli. Hacemos justamente la flor. Abrimos las piernas y hacemos el macuilxochitl. Pétalo, pétalo, mi pie de izquierdo pétalo, mi pie derecho pétalo, y este es un pétalo. Y en esta parte tenemos desde el corazón, nuestra sexualidad, nuestro ombligo, la parte generadora de la energía, de la energía. Ahora, con estos cuatro, muevo, 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 y empiezo a generar la energía. Ahorita yo estoy sentadito, ¿no? Tenemos que buscar un taburete, algún silloncito que podamos mover estos cuatro pétalos, ¿no? Estos omóplatos tenemos que hacerlos mover. Es el ejercicio. ¿Ah? Pero antes de que lo hagamos, ya primero activaremos así, miren, así, así. Así como lo tengo en mis manitas, activamos para que sean más perceptivos, para que se preparen para recibir toda la energía que vibra, ¿no? Y este Macuilxochitl, nuestra cabeza lo vamos a mover arriba y abajo. Generamos energía, generamos energía, ¿sí? Nuestros piecitos también los vamos a mover, nuestras manos también, pero nuestras manos haciendo este ejercicio, miren, ¿no? Es el ejercicio de Macuil
de Macuil Xochitl. Podemos hacer algún cantito, algún recito, o simplemente como algunos le dicen mantra, el de hace que vibre nuestro cuerpo, hace que se active. Macuilxochitl, somos nosotros. ¿Se acuerdan de la florecita de cuervo? ¿Verdad? De Cacaldoxochitl. Tenía 5 pétalos. Ajá. Entonces, empezamos a generar este ejercicio. Todo este ejercicio, ¿para qué? Para nuestro sustento. ¿Y quién lo dice? El maestro Yao se lo está inventando, ¿verdad? ¿No? Nos está diciendo la abuelita, está haciendo calorcito aquí, nos lo está diciendo la abuelita Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza. Vean, a ver, déjenme enseñarles aquí. Aquí. ¿Se dan cuenta? Vean cómo la abuelita, ¿se acuerdan de este? Fuego, aire. Y ella es lo que está haciendo. Está elevando la energía y Hiyot y fuego, porque nuestro aliento es calientito, se eleva. Está lo otro, chequen, sustento. Vean los tamalitos que ya he hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan el rumbo número 8? ¿Alguien me puede decir cómo le llamamos el rumbo número 8? El Examen. espíritu. ¿Qué va? El nahual, Nahual. lo espiritual. Ahí están los 8 tamalitos, los 8 sustentos. Esos son, lo está haciendo en su metatito, el sustento, los tamalitos, ¿sí? Dice, conéctate, es lo que está haciendo la abuelita Xochiquetzal. Conéctate con los 8 rumbos. ¿Se acuerdan? 1, C, la Huizlampa. Ome, 2, Mictlampa. Yeyi, 3, Ciguatlampa. Nahui, Huizlampa, sur. Ilhuicatlampa o Meyocan o Cuauhxicali, allá el universo. Macuili. Chicuase, Tlalticlampa, el rumbo de la madre tierra. 6, 7, este cuerpo físico. Y el octavo rumbo, lo intangible, el espíritu, el nahuatl. ¿Entiende? Y vean, cómo este metlapil, está partido en dos. Y de ese partir del metlapil se ve el color rojo, mucha energía. Lo que les decía hace ratito, hermanitos. Si tú no haces los ejercicios, como decía el hermanito Martínez, si no los haces, pues te pierdes la oportunidad de disfrutar tu sustento, ¿verdad? Aquí ¿por qué se quiebra?
de tanto usarlo por el esfuerzo, por la fuerza de voluntad. Ujú. Si yo, a ver, si yo no utilizo este bolígrafo, pues nomás no se va a gastar, no se va a quebrar, porque inclusive le voy a poner un nicho por acá y hay que pero pues no me va a servir. En cambio, si lo utilizo, empiezo a escribir, algún día se puede quebrar de tanto utilizarlo. Lo mismo nos dice aquí la abuelita Xochiquetzali. Utilízalo. Sí, puede que se quede. Te tienes que quebrantar. Sí, tienes que quebrantar ciertos hábitos. Vas a quebrantar, sí duele, por supuesto, ciertas comodidades. Si a mí me encanta levantarme hasta las 10 de la mañana en las vacaciones, pues ni modo, ahora a las 6, a las 5, vamos a andar ya activos. Son como tres hermanitos que en el grupo, a veces a las 5, a las 6 ya están saludando, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo, tal vez los demás están en el trabajo y no pueden, no pasa nada. Pero es esa parte. O díganme ustedes, a lo mejor cuando empezamos un nuevo hábito, por ejemplo, a lo mejor de leer, ¿verdad? De leer un libro, pues primero pues nos da sueño. Decía uno de mis alumnitos, maestro, este no tiene dibujitos. Le digo, sí, es que tienes que leerlo, pues, ¿no? Entonces todo eso, hermanitos, nos lleva a eso, a quebrantar. Y vean, ¿quién lo sostiene? Miren, desde aquí está ese es de Coas, la piel de serpiente. Este que ven ustedes aquí es piel de serpiente, que sirve como cueshomatl. ¿Qué es cueshomatl? Como el contenedor, como la vasija. ¿Eh? Entonces dice, es un cambio. La serpiente cambia de piel. Dice, todo este sustento, y porque lo está sosteniendo estos tamalitos, o sea, los está resguardando, dice, todo ese sustento que se genere te ayudará a cambiar de pensar, de sentir, de vibrar, de vivir, ¿verdad? Justo lo que decía. ¿Quién no le gustaría vivir en armonía? Yo creo que todos, hermanito, ¿verdad? Cuando empiezas a practicarlos, vas sintiendo, vas vibrando ese cambio. Claro que el cambio no se va a dar así, no, tienes que disciplinarte, tienes que impregnarle tu fuerza de voluntad, tu energía, poco a poco. Si hoy dice el hermanito Martínez, yo pues nomás 4 ejercicios estoy haciendo. Qué bueno. A lo mejor nomás un ejercicio, nomás esto y qué bueno. Por algo se empieza. Por algo tenemos que ir cambiando. Les decía yo, nuestro Tezcatlipoca, ir quitando esos malos hábitos, ¿sí? Porque es reencontrarnos con lo que realmente somos, ¿sí? Y vean, su manita de la abuelita, no crean que lo pone ahí nada más porque, chequen, así se hace. No, hermanitos, no, nos está enseñando él. No es un saludo de los de, es Macuil, cambio, transformación. Por eso les decía a los abuelitos, los que los que trabajan la transformación, se les llama los macuiltin, tlacamacuiltin, personas, porque no tan solo son abuelos, hay abuelas, los macuiltin, los que se transforman. Pero para que tú hagas esta transformación, este cambio, tienes que empezar a practicar los ejercicios, sí o sí. Pero si lo quieres como un conocimiento, también se vale. Es decisión de cada uno de nosotros, ¿no?
crear el sustento energético a través de la ofrenda sagrada generado desde la disciplina en los 4 niveles del Nahual que se autogenera constantemente. Observación y acecho. Observación y acecho es una de las técnicas para leer a Moshe. Antes de dormir, esta imagen que están viendo ustedes, lo veo. Primero lo veo en su ojo estelar. Después lo veo lo que tiene en el pecho. Es el sustento. Se dan cuenta que la abuelita Xochiquetzali muestra uno de sus senos, nada más uno. ¿Por qué? Y el otro no lo muestra. ¿Por qué sería? Porque dice, no tan solo las mujeres pueden hacer esto, también los hombres. Porque también tienen su lado femenino. Fíjense qué inteligentes eran nuestros abuelos. Que no me canso de admirar la belleza que tenían en el conocimiento. Ahora vean, aquí miren, en su vientre tiene arrugas. ¿Qué quiere decir? Es una abuela, es un abuelo que ya ha dado vida. ¿Mm? Su vestimenta, su cuello, todo de color blanco. Chequen su cabello, miren. Está todo de color blanco. ¿Qué quiere decir? Es una abuela de conocimiento. Y su cabello, ¿cómo se conecta? O sea, dice, debemos de ser perceptivos. Pero vean, en su rostro no tiene arrugas. Su pelo sí es blanco, pero su rostro no le vemos arrugas. ¿Qué quiere decir? Del poshli generar tu energía sagrada. ¿Y todo esto cómo se logra? Controlando nuestra sexualidad, controlando nuestras emociones, controlando nuestra mente, pero no controlando, haciéndolo fluir, que esté en armonía. Para ello, ¿hay ejercicios? Sí, sí hay ejercicios, ¿no? ¿Qué más? Para ello tenemos que reunirnos físicamente. Sí, pero es que estoy lejos. Bueno, vamos a grabar el video. Pero créanme, de manera presencial en 3 días se aprende muchas cosas más que todo un curso. Si nos disciplinamos, amaneciendo, todavía ni amanece a las 5, vámonos a levantarse, vamos a hacer los ejercicios. Después de hacer los ejercicios empezamos a compartirnos nuestra palabrita. Y el tiempo, miren, se nos va así. Yo sé lo que les digo, entre charla y plática, risa y deleite, disfrutarnos de nuestra presencia. Créame, hermanito, se siente muy bien vibrar en esa armonía. Entonces dice, ensoñación, conexión con mi clampa. En soñar lo que dice el hermanito, en soñar, sí. Mis respetos para todos ustedes. Cada uno va hacia ese nivel. Y les vuelvo a repetir, ustedes son los maestros. Yo ni los necesito como maestros. Maestros que guíen a los demás. Ese magnetismo, ese vibrar, que vibre, que llene a los demás. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros juzgamos con nuestro dedo, toda nuestra mente, nuestras emociones, nuestra sexualidad, si lo enfocamos en un solo dedo, señalamos, con ese dedito es el aire. El aire. Si no practiquen, señálenlo. Ese se va a caer. Y sucede. Sucede. ¿Por qué?
porque la energía lo tenemos aquí. Cuando nos dicen, y brindémosles fuertes aplausos. Ojo, chequen la energía. ¿Lo aplastas? ¿Lo frotas? Se genera. Ustedes cuando algún día les digan, y démosles un fuerte aplauso, pero que sea fuerte. Hagan esto. Tráiganlo al ombligo. Se está generando energía. Si no, siéntanlo, hagan esto. ¿Se siente? Y si lo, y si lo golpeamos, se escapa. Y venga, señor, a su reino. ¿Entiende? Es esa parte que debemos de aprender también nosotros. Es lo que Y, decía Marqueni con la tecuaneada de recoger energía. sí, así es. Yo les decía, para algunos es espectáculo. ¡Ey, ya! ven, adelante. También son necesarios, pero debemos de ser más listos. Véngase para acá su energía. Y regresa rebosante de energía. ¿Ah? Ahora, la palabra Florida, el huehuetlactoli, hermanitos, la palabra tiene poder, la palabra tiene fuerza, el vibrar es bueno, pero, pero necesitamos aprender la otra forma de comunicarnos, que es la más elevada, la más eficiente. ¿Cuál es? La de la mente. ¿Y cómo? Mm, Pon en tu pensamiento, pon en esta mente, ¿con quién te quieres conectar? ¿Con el árbol? ¿Con un perrito? Yo lo practico con mi perrosaurio. No es mío, pues, pero pues aquí anda. El Rexini. Es muy noble, como dicen los hermanitos. Empiezo a hablar, se me queda viendo y hago. mm, Empieza a hacer, moviendo. Y lo que le digo lo intenciono. ¿Me entiende? Sí, sí me entiende. Ahora con un árbol lo podemos hacer, sí, hermanito. Nos ponemos en posición, sí, de esta manera, ¿no? Y empezamos a generar la energía. Aquí, sentaditos. Y empezamos, y si es posible, cerrando los ojos. Pongo en la mente mi intención, mi objetividad. Por eso en los amushli ponen el carrizo hacia adelante, ¿no? Y hacemos. Hagan que vibre. Ese vibrar lleva a través de Yeyekat el mensaje. Háganlo, háganlo. Inclusive, mentalícense su plegaria. Te agradezco por todo lo que me das, abuelo árbol, abuelo ahuehuete. Yo lo he hecho con el abuelito ahuehuete. Algunos ya lo conocen mi lugarcito, ¿no? Cuando gusten, ahí está. Los llevo. Él lo empiezo a pedir. Te agradezco por todo lo que me has dado. También por todo lo que no me has dado. Te pido, Tlamatilistli, conocimiento, Ixpetlanilistli, conexión contigo. Algunos le llaman meditación, algunos le llaman iluminación. Para nosotros es Ixpetlanilistli. Tlacayopatilistli, cambio de piel, de mente, de energía.
de enfoque hacia la vida. Y por último, Yolchikahualistli, fortaleza, fuerza de voluntad. ¿Sí? 4 cositas. Si gustan, se los comparto las 4 palabras terminando la clase. Tlamatilistli, conocimiento. Ixpetlanilistli, conexión, iluminación, elevación. Tlacayopatilistli, cambio de piel. Y el último, Yolchikahualistli. ¿Por qué todos terminan en tli? De fuego. Y el fuego se puede crear y se puede apagar. Así es la energía. ¿Sí? ¿Me entienden? Nuestra palabrita. Y a veces creemos que la palabra es lo que estoy haciendo ahorita. Bla, 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 hablando. No. También la palabra florida es lo que empiezo a generar. Les decía yo el macuil, xochitl, flor de 4 pétalos, en movimiento. Estoy generando energía. Desde aquí empiezo a expandir. Como esa agua que está bien tranquilito, pero le ponemos el dedito, empieza en ondas a expandirse, en movimiento, ¿no? Entonces, Teo Xochponcayot, Yei Teo Contlicayot. ¿Qué es Teo? Las 3 ollas sagradas de la energía transformadora que se genera a voluntad para transformar la energía cósmica en alimento útil para la persuasión, intuición y transformación. O sea, estos 3, lo que les decía, 3 puntos energéticos, podemos utilizarlos para absorber la energía cósmica, la energía de Xochiquetzali y hacer poder vivir en armonía. Y vean a Xochiquetzali que tiene los colores, ¿verdad? Aquí tiene su florecita, aquí tiene su ocelos, la paciencia, el florecer en los 2 mundos de la medicina, Nahualitoná, ¿sí? Entonces, hermanitos, nosotros tenemos que trabajar con esto, ¿entienden? Tenemos que ser telpochli, telpochli. Y termino con esto, vean. Me encanta esta trecena. Una de las más hermosas que encuentro. Claro que también la de mi trecena deseo ser. Vean, Tonatiu. Vean su palabra florida, que emanas desde la tierra, miren. Su palabra, que es medicina, pero también es filosofía. 1, 2, 3, 4. De aquí tiene 4. Al otro tiene 4, son 8. ¿Mm? Aquí tiene, miren, el de la armonía como el de Xutecutli, vean. Tiene 2 plumitas. Tiene el número 3. Y vean que Tonatiuh no está sentado. Dice, yo soy Fumatapaz. No, está de rodillas. Bueno, ni totalmente de rodillas, sino que un pie hacia adelante para impulsarse a caminar hacia adelante. Aquí está la ensoñación de activar nuestra ensoñación, de empoderarlo, de Mictlantecutli, dice, no te la creas tanto, tienes que llegar a mí. Miren, tiene ahí su corazoncito como el que devora corazones. Los 4 rumbos. Y aquí miren su manita cómo lo pone. No, la de Xochiquixalí también nos pone eso. Es el cambio, la transformación. ¿Sí? Claro que no es, ahorita no estamos vibrando con la trecena de Tecpat. Lo que les presento esto es con la intención de que está ahí escrito. Solo debemos de buscar ese conocimiento. Vean su pintura facial del abuelo Tonatiuh. Dice, observa, amigo, no mires, no juzgues. Termino diciendo, observa, calla y aprende. Dice, observa,
Aprende de eso que tú estás observando. No lo juzgues. Tiene todo un porqué y para qué. Y aprende por ti mismo. ¿Qué quiere decir? Si tú haces tus prácticas, aprenderás. Y si no los haces, aunque tengas el mejor maestro, el mejor gurú, el mejor practicante, el mejor nahual, casi el que hizo el libro eh, de Castaneda, el que lo entrevistó, y le vas a pagar 30, 40,000 pesos porque es lo que cobran ellos. Si tú no estás dispuesto a cambiar, de nada servirá. Hermanita María Cecilia, la escuchamos. Sí, gracias, Temastiani. Pues le comento con todo esto que ahorita está, nos está enseñando, que a mí sí me ha pasado algunas cosas de las que usted está comentando. Eh, yo hace como 4 o 5 años empecé a realizar compostas para la tierra, cuidar las plantas. Me gustan mucho las plantas. De hecho, mis abuelos son de la Sierra Gorda de Querétaro y allá hay puro monte, pura árboles y todo eso, ¿no? Entonces, de repente, o sea, yo me conecto con la tierra, me conecto con las plantas, me conecto con los árboles. Yo creo que poco a poco yo fui adquiriendo esa como que conexión con ellos o y con ellas, porque hay como lo comenta, hay femeninos y hay masculinos. Y yo lo siento, yo les hablo. Para mí es como, es como si tuvieran un perrito y lo quieren mucho y le hablan y lo acarician y lo apapachan y todo. Y yo igual, pero con las plantas, con los árboles, con todos los seres que nacen de la tierra, o sea, todas los vegetales. Y y un día empezaron ellos a hablarme. O sea, yo lo siento, yo sentí que me hablaban, porque yo en ocasiones yo estaba muy triste por X cosa. Y ellos sentían esa tristeza mía y como que me comentaban y como que me empezaban a hablar y a decir, pues todo va a pasar, este, o sea, cosas como si fuera un amigo, una amiga, no sé, que estuviera yo platicando con esa persona, pero yo lo siento, pero lo siento en mi mente, no crean que me va a hablar el árbol, ¿verdad? Así como, o me va a abrazar con sus hojitas, pero yo siento que me abraza. Porque, por ejemplo, yo tenía mi árbol, un árbol donde yo me voy a correr. Escogí un árbol y ese árbol todos los días llego, lo saludo, lo abrazo. Y cuando yo tengo un problema, yo se lo cuento. Y él como que me da una solución a mi problema. Yo no sé si estoy mal o si estoy bien, Temastiani, pero yo así lo siento. Y muchas veces lo que ellos me dicen, pues me sale, es mi solución para el problema que yo les estoy planteando. A lo mejor no me van a decir que estoy así como que mal, ¿no? Pero yo así lo siento y así lo sigo sintiendo. Y yo, pues sí, la verdad, yo quiero muchísimo a todo lo que es la vegetación, las plantas y trato de defenderlas. Es todo lo que les quería comentar, Sebastián. Gracias. Plaza Camate. ¿Sí me escucharon? Sí, se Tema, escuchó. Señora tema, hermanita, se hermanita. escuchó. Llama, hermanita. Más que Se fue el parece que internet de Temastiani. sí parece que se fue el maestro. Sí, hermanita, pues sí. A lo mejor es mi internet, creo que se corta su participación. Puede ser que sea mi internet. Ah, no sé, pero bueno, más o menos me di a entender.
¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, entonces el que tiene el problema es el Está Temastiani. mal el Temastiani, está mal su internet, yo pienso, hermanita. Ah, ok. Bueno, Se escuchó bien y sería se toda. entendió bien su mensaje. Ah, Es ok. maravilloso hablar con la naturaleza, es lo más grande que hoy Sí, los sí, humanos sí. hemos perdido ese contacto y por eso estamos como estamos, enfermos, Sí, criminales, yo delincuentes. Sí, les recomiendo a los que siguen esta tradición que escojan un árbol, el que ustedes quieran, uno que esté cerca de su casa o incluso adentro de su casa, y que empiecen a conectarse con él, que lo abracen, que le pongan su agüita, le digan buenos días, mira, te voy a poner tu agüita, o te voy a poner algo de composta, o no sé, o sea, lo que ustedes quieran. Y y a lo mejor poco a poco ustedes van a sentir cómo les va a ir contestando. Yo así le hice y ahorita yo sigo conectada. Por ejemplo, ahorita pues estoy triste porque no he ido a la casa donde tengo yo le digo a mis niñas, ¿no? A mis plantitas, o mis hijas, o mis hijos, porque yo así los quiero. Y bueno, sería todo, hermanitos. Plazo Camate. sale hermanita, muy bien, muy bien. Buena comunicación con la naturaleza. Compañeros, el ejercicio que acaba de dar el maestro, ¿ese en qué horario sería bueno hacerlo? ¿No está la Pues hermanita Leti? son ejercicios, hola hermanita, son ejercicios todavía de Tlahuizcalpantecutli, de hecho es el último de Tlahuizcalpantecutli. Entonces se sugiere hacerlo entre 4:30 de la mañana y antes de que amanezca, porque es cuando mejor se mira la estrella de la mañana. Muchas gracias. Icano Chinayolo. Vamos a esperar a ver si el Temastiani se conecta. Dice el Sebastián en el chat de WhatsApp que está fallando su internet, no tiene, puso una foto ahí que no tiene. Hay que esperar unos minutitos, si no regresa, pues nos vamos, hermanos. Alguien que cuente algo sobre la naturaleza, hermanos, ustedes que están más avanzados. Pues a lo mejor no soy muy avanzado, pero sí compartirles algo ¿Qué, referente, hermano? referente a lo que decía la hermanita. Pues yo vivo en una ciudad y es una tristeza ver que mucha gente pues compra plantitas en los viveros y a lo mejor no tienen el conocimiento de que algunas plantas crecen y las tiran. Hijo, Su servidor tiene un jardín, pues aquí en las ciudades, vivo en un fraccionamiento y hay un área verde, pero estaba muy descuidado. Entonces empecé a sembrar esas plantitas que empecé a recuperar de los contenedores de las basuras. Pues sí, desgraciadamente muy tristes las plantitas, pero poco a poquito se fueron recuperando y ahorita pues es un jardín muy hermoso. E inclusive los mismos vecinos de aquí del fraccionamiento cuando tienen algunas plantas, cactus, pues dice, ya no los puedo tener adentro de mi departamento, me las traen. Y pues yo las recibo con mucho amor. qué Y lindo, hermano. ya la gente de aquí del fraccionamiento, pues ya me conocen. Ya O regresó inclusive, Temastiani. ya llegó el Temastiani. Le cedo la palabra a Temastiani, perdón. Gracias, hermano, por tu compartir. Plazo Camate, híjole, mi internet anda fallando. Pero bueno, les decía, hermanitos, entonces, pues esa es la intención de este trabajo, ¿verdad? La intención es que podamos conectarnos con todo lo que nos rodea y también, pues, trabajarlo, ¿no?
No sé si alguien quisiera compartirnos algo o tuviera alguna duda también. ¿Alguien más quisiera compartirnos su palabrita o su experiencia? Ujú. O quedó todo clarito, solo hay que trabajarlo. ¿Sí? ¿Amó? Bueno, Amo, Sebastián. amo. Bueno, hermanitos, lo que yo sí les pediría, agradecerles primero, agradecerles por haber tomado sí, hermanita, este curso práctico le llamo yo, que lo seguiremos practicando para, esa es la introducción, ¿eh? Apenas es la introducción. El primer, podemos decirle como el primer nivel, el primer paso que vamos a dar. En diciembre lo iniciamos, hermanitos. Espero que nos acompañen para seguir fortaleciendo. ¿Qué sería? Septiembre, octubre, noviembre, práctica, 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 para que cuando lleguemos a diciembre, en la veintena de Panquetzalistli, levantamiento de banderas, iniciemos esta nueva aventura, pero sería un solo curso dedicado a esto. Yo ahí sí estaría yo pidiéndole sus tareas, van a grabarse ustedes haciendo el ejercicio para que vayamos guiándonos y pues viendo también su compromiso de ustedes y aprendiendo. Claro, los que así lo decidan. Y si algunos dicen, yo lo tomo al curso, maestro, pero solo porque quiero conocer, no pasa nada. Adelante, ¿no? Entonces, el viernes, nos veríamos el viernes en la clase, en la primera clase de lectura de Amoshli de los tonal y los ejercicios. Les debo ahorita un ejercicio, mañana les voy a mandar los 2 ejercicios que tenemos pendientes. En esta veintena vamos a reafirmar todos estos ejercicios con videos cortitos, ¿sí? Por una situación que tuve que hacer el día de hoy de un trabajo, no pude entregarles y ahorita también terminando esta clase, nos vamos a esta pequeña reunión, la cita que tenemos a las 10:30 y pues para ver qué respuesta me dan. Ojalá y me digan y sí, y a lo que me enseñen ellos también en estos meses, pues yo ya les comparto a ustedes más enriquecido, más empoderado y guiado por el abuelito Macuil. ¿Sí? Hermanito Martínez, enseguida la hermanita Lilian, la escuchamos. Bien, gracias. Nada más para compartirles mi insistencia en las prácticas. Eh, por yo lo que tengo experimentado es prácticamente que órgano o aparato que no se utiliza se atrofia y nos cuesta mucho trabajo después volverlo a activar. Ejemplo, cuando a uno se quebra una mano, un pie, te lo enyesan y pues para volver a agarrar el ritmo de caminar rápido luego es complicado. Y trabajando pues con estos ejercicios del acecho, de la ensoñación, de la palabra florida y todo esto que tenemos que empezar a reactivar, pues va a ser un poquito más complicado. Pero creo que tomando buenos hábitos, pues vamos a cambiar un poquito más y vamos a tener más impulso con la creación de nuestra propia energía. Es lo que quería yo comentar. Gracias. Sí, mi hermanito, así será y así debe de ser. Hermanita Lilian, por favor. Gracias, Temasteni. Buenas noches y gracias Buenas de noches. antemano por todo lo que nos enseña cada día. Em, Mi duda es sobre los amochtlis o sobre ya ve que hay, ay, se me olvida el nombre, pero los amochtlis de pareja. Ujú. Sé que esta no es la clase, pero mi duda es,
¿qué día o cómo vamos a ver la lectura de los amoshlis de pareja, donde están las dos figuras? Ajá, ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿sí? Recuerden que son 4 temáticas. Lo dividimos en 4. El primero, el primero es todo el proceso. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Ahorita acabamos de ver apenas 2 clases del amarre de tilma. Que primero, vimos toda la estructura que fue la primera clase, ¿no? ¿Cómo está dividido el curso? Segunda clase fue la del tonal. ¿Cómo vamos a hacer leer el tonal los que van a unirse? Porque no es nada más. Ah, sí, ¿quieren el amarre de tilma? Sí, dale, véngase, vamos a hacerlo y ya. No, tiene un proceso sagrado, ¿no? Ahí las clases son sábado y domingo. Pero esta semana que pasó, pues sí, por una situación de mis ojos, no pude, y también estas 2 semanas que pasaron, 2 fines de semana, estuve fuera, andaba yo a pata de perro, pero pues ya ahorita, este sábado y domingo, vamos a ver, ¿no? Todos estos procesos. Segunda temática, las herramientas. ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Qué vamos a pedirles a los hermanitos que se van a unir en amarre de tilma? El siguiente, las plegarias, todo el proceso, el temazcal. El cuarto es la lectura de los amoshli, pero yo ya sé cuál es su tonal y su numeral para poderlo buscar en el amoshli donde los vamos a ir leyendo. ¿Sí? Ese es un curso independiente de esto que vamos a iniciar. Son 20 energías, o sea, son 20 tonales. El viernes vamos a trabajar con Zipactli y su regente, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Vamos a poner como esta imagen que tenemos aquí, como este que ustedes ven aquí, con este. Va a ser la imagen y a dónde lo encontramos en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Xochitl lo encontramos aquí en la boca. ¿Qué ejercicio podemos hacer cuando lleguemos al Xochitl? Pues compartir nuestra palabra florida, nuestro comunicación florida, ¿sí? Que es totalmente diferente a la lectura del códice o de la moshli del amarre de tilma, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber a dónde se encuentra en nuestro Tezcatlipoca? Para activarlo. Les decía yo de Oli, está aquí. Entonces que tenemos que mover las mandíbulas, generar ese movimiento. Ajá, pero por ejemplo, Yeyecatl está afuera. Bueno, son los ejercicios de cómo nuestra vibración viaja a través del aire. La importancia del aire. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos, ¿sí? Si gusta, hermanita, ahí están en YouTube, en la primera clase, o se lo mando el PowerPoint de la primera clase, ahí viene diciéndole cuál es la temática, cómo lo vamos a abordar el amarre de tilma, ¿sí? Sí, sí, Temasteni. Es que me había confundido porque ya, si veo que tenemos que estudiar primero los 20 amoshlis personales, digamos, los 20 signos personales, bueno, signo está mal dicho, pero, y posterior a eso, ahora sí ya la unión de dos, ¿verdad? Es lo que haríamos, ¿no? No, no. En realidad, entonces, Son 2 cursos diferentes. mm, Los 20 Tonaltín es como adentrarnos a ese Amoshli, les decía, a través del acecho, a través de la observación y a través de la ensoñación. El de las parejitas solamente con amarre de tilma. ¿Sí?
Ah, sí, sí. Entonces, el de las parejitas es dentro del curso de amarre de tilma, posterior a Ujú, estas 4 etapas que mencionó hace un momentito. ujú. Así es, hermanita. Oh, ya, sí me queda más claro, Temastiani. Ya tengo la clase, sí, ya la vi, pero estaba un poco confundida, disculpe. No, no se preocupe. No se preocupe. Yo entiendo Gracias. perfectamente esto de los días que vamos a hacer los días martes y viernes del tonalti. Es para que repita yo los ejercicios, les explique otra vez el ejercicio y cómo conectarnos con el amustri. Son 5 técnicas, hermanitos, que me enseñaron. El abuelito ya trascendió, ¿no? Entonces lo que aproveché al máximo fueron 5 técnicas y son los que sigo trabajando, ¿sí? Sí, hermanitos, es lo que yo les quiero compartir a ustedes para que ustedes sean sus propios maestros y maestros de otras personas. Pero que como mínimo, les decía, hay que trabajarlo 4 años, constante aprendizaje, practicándolo, compartiendo, y empezarán a tejer su propia comunidad, nuestra propia comunidad. Soy parte de ustedes. Somos familia y seguiremos aprendiendo juntos, como los carricitos, como las estrellas, cada uno brillando con su propia luz sin opacar a otro hermano. ¿Sí, maestros? ¿Qué más? Gracias, ¿Qué más, gracias, Sebastián? Temastiani. Tema, Tlazo Camati, Pues Temastiani. acá, Mati,